aquí quiero que vayamos a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Quiero hablar en esta noche acerca de la misericordia de Dios. Algo que usted ha experimentado, algo que usted ha visto que Dios ha hecho en su vida, con sus familias, sus hermanos. Dios ha tenido misericordia. Hoy vamos a hablar acerca de la misericordia de Dios. Amén. Capítulo 19 de Génesis. Si ya lo tiene, voy a invitarlo a que un momento más esté conmigo de pie. Génesis 19, vamos a leer del verso 12 al 21, ¿verdad? Mientras mis hermanos, los que todavía están buscándolo, continúan. Quiero leerles acerca de un artículo más de nuestra fe, que es el cuarto. No es tan largo, ¿verdad? Pero nosotros, los bautistas, creemos en esta enseñanza. La salvación es por gracia. Amén. Creemos que la salvación de los pecadores es gratuita para todos por medio de la fe en Cristo Jesús. Efesios 2, 5 al 8 nos dice que es por gracia. No depende de obras buenas que el hombre pueda hacer. Y el único obstáculo para su salvación es la depravación inherente y rechazamiento voluntario de Cristo como el único Salvador. Rechazamiento que le acarrea condenación agravada. Ese es el artículo de fe. La salvación es por gracia. Así que cuando alguien le pregunte acerca de algún artículo de nuestra fe, creemos el único Dios verdadero, creemos en las Escrituras, creemos, ¿verdad?, que el hombre fue creado, ¿verdad?, a la imagen de Dios puro, santo, pero cayó en desobediencia. Ahora necesita ser restituido, regenerado, y la salvación es por gracia. Estamos ahí, Génesis capítulo 19, versos 12 al 21. Yo le leo en voz alta y dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos da ejemplo, Señor, de juicios por desobediencia, pero también, Señor, de misericordia por perseverar, Señor, haciendo lo recto. Enséñanos en esta tarde y ayúdanos a tomar las decisiones que necesitamos en nuestra vida. Hallar esa gracia siempre delante de ti. Muchas gracias, mi Dios amado. Bendice a tu pueblo en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
La misericordia de Dios. Dice el Salmo 63, verso 3, que porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. La misericordia es parte del carácter de Dios. Es por su misericordia, dice la Escritura, que no hemos sido consumidos. ¿Saben ustedes cuántas fueron las ciudades que fueron destruidas por causa de toda la maldad que había en ellos? Estamos en el capítulo 19, donde habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero junto con Sodoma y Gomorra hubieron otras ciudades que quizás eran más pequeñas o menos mencionadas. En la Escritura encontramos que había alrededor de 5 ciudades ahí, pero las más grandes eran Sodoma y Gomorra. Las otras eran consideradas también ciudades, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 29, ahí va a encontrar usted que no fueron solamente 2 ciudades las que fueron destruidas por causa de su pecado, fueron 4. Adma y Seboín, así lo dice Deuteronomio capítulo 29, verso 23. Dice que estas 4 ciudades fueron destruidas. Llovió fuego, azufre del cielo, ¿verdad? Y dice que hasta ahora no produce nada. Y Zoar, que era otra ciudad también, y esta ciudad, por causa de la petición de Lot, no fue destruida. Vemos aquí la misericordia de Dios cuando dice que los ángeles llegan a Abraham, desde el capítulo 18, lo visitan, y le dice: ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer con estas ciudades? Lot es sobrino de Abraham. Y entonces resulta que el pecado era tan grande, toda la perversión que se daba en esas 2 ciudades eran tan grande que ya Dios estaba hastiado, ¿verdad? El clamor había subido y Dios había decidido acabar con ellos. Envía 2 ángeles. Llegan con Abraham y les dicen: cubriré a Abraham lo que voy a hacer. Y Abraham comienza a interceder delante de Dios por aquellas ciudades. Quizás no solamente porque sabía que su sobrino habitaba en medio de ellos, sino porque eran ciudades que, al igual que Nínive, podían alcanzar arrepentimiento o arrepentirse y ser perdonados por Dios. Y pregunta Abraham: ¿destruirás juntamente con al pecador juntamente con el justo? Y dijo Dios: ciertamente si hubieran ahí 50. Por amor a esos 50, por supuesto que no. Y dice Abraham: bueno, quizás falten 5, ¿verdad? Para los 50, o sea, 45. Dice: por amor a esos 45 no los destruyo. Bueno, ya que empecé a hablar, dice Abraham, a lo mejor hay 40, no hay 45. Y dijo Dios: pues por amor a esos 40 no los destruyo. No se enoje mi Señor si hablo una vez más, dice, pero a lo mejor son 30 los que hay solamente. Y siguió bajando: a lo mejor hay 20, a lo mejor hay 10. No hubieron 10. Pero dijo Dios: envía estos 2 ángeles y sacan a Lot. Y dice la Escritura en el verso 1 que llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. En estos tiempos, mis hermanos, el hospedar a alguien, eso era algo tan, pero tan importante. De tal manera que creo que es en Jueces capítulo 19 donde leemos la historia acerca de se me hace que era de la tribu de Benjamín, que también dice que llegó a cierto lugar
su esposa y su concubina. Y dice que fueron, también llegaron unos hombres, ¿verdad?, forcejeando, y entonces dice que estos iban a ser violados. Y entonces aquel hombre le dice: mira, aquí están mis hijas, no han conocido varón, yo te las doy, llévatelas, pero estos hombres han venido bajo mi techo, no les haga daño. Y lo vemos aquí también en Génesis capítulo 19, donde en Sodoma se daba un tipo de situación igual, todos los hombres pervertidos, y dice que querían conocer a estos varones. Y forcejearon de tal manera que Lot, a pesar de que estaba ofreciéndole a sus hijas, ellos no quisieron nada. Pero dice la escritura que ante esta situación, dice que aquellos hombres fueron cegados por el poder que traían estos ángeles. Dice que entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Dijo: os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. Dice el verso 8: he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es impresionante esto, la manera como ellos tomaban, ¿verdad?, el hecho de hospedar a alguien. Y que hasta aquí pudieran haber sido hombres desconocidos para Lot. Sin embargo, esto era tan respetado, de tal manera que él ofrece aún hasta sus hijas. Y ellos respondieron: quita ya, dice, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? ¿Yernos? ¿Tus hijos? ¿Hijas? Sácalos de este lugar, porque a destruir este lugar hemos venido, por causa de toda la perversión y la maldad que había. Lot, esta historia, mis hermanos, es una ejemplificación de la misericordia de Dios. Dice Éxodo 34:6 que la misericordia de Dios es parte de su carácter. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos ese carácter, que fuera una virtud en nosotros, el ser misericordiosos. Hay personas que practican la misericordia solamente por un beneficio, ¿verdad? Hoy hago misericordia contigo, pero acuérdate, ¿verdad?, que a lo mejor mañana yo estoy necesitado, ¿verdad? Hoy dicen, hoy por ti, mañana por mí. Pero la misericordia no debe trabajar así. La misericordia es hoy por ti. Y mañana, si tienes necesidad, otra vez por ti. ¿Me entiendes? Pero muchas veces como que queremos ir a una ayuna, hace un favor y espera muchas veces que ese favor se regrese o se lo pague la misma persona a la que se lo hizo. Dice Éxodo 34:6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Quién proclamaba esto? El mismo Jehová de los ejércitos. Él mismo está hablando de quién es él, su carácter. Dice: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nosotros somos al revés, ¿verdad? Dice la escritura que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda, dice, misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, dice, que tendrá por inocente al malvado. Quiere decir que Dios es justo. Amén. Él está dispuesto a perdonar iniquidades, maldades, rebelión, pecado. Pero dice aquí también que no dará por inocente al malvado. Claro, a menos que se arrepienta.
Y luego dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A veces hablamos, ¿verdad?, de maldiciones generacionales, pero ¿sabe que todo eso se corta cuando usted decide creer en el Señor y corta con todo aquello? Porque el pecado está en toda la humanidad. A veces reincidimos en pecados, ¿verdad?, que cometieron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad?, y pensamos que esto es como una maldición. No, sigue siendo pecado. Y que eso se corta y se acaba en el momento en el que tú decides creerle a Dios, pedirle perdón y que te regenere, que te cambie. Eso es parte de la misericordia de Dios. ¿La merecías? ¿Merecías el perdón? No. Decía Pastor Elías, algunos lo recuerdan todavía, él decía: no merecemos la misericordia de Dios, pero la necesitamos. No la merecemos, pero la necesitamos. Y cuando usted, ¿verdad?, empieza a pensarlo, ¿cómo es eso? Ninguno merece, nadie merece la misericordia, pero sin embargo, porque no la podemos ganar, no la podemos obtener o comprar de alguna manera. Eso es algo que sale del corazón de Dios. Y esa misericordia, mis hermanos, es descrita como rica. Porque Efesios capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Quiere decir que tiene abundancia, tiene grandes cantidades de misericordia, ¿verdad? Y Lamentaciones dice que es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque dice que nuevas son cada mañana. Tenemos misericordia nueva cada día. Y dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y sigue diciendo el verso 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y esa misericordia también se describe como algo grande, porque primera de Pedro capítulo 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Que en un abrir y cerrar de ojos, que de un momento a otro, nosotros seamos sacados de este mundo y transformados en cuerpos glorificados. Y a veces, ¿verdad?, pienso, bueno, en este mundo, en algún momento yo sufrí el bullying por ser chaparro. Nunca me hicieron daño por ello, ¿ok? Yo desde que era el primero en la fila, claro, al revés, ¿verdad?, los más grandotes, y a mí me echaban al frente, pues era el primero en la fila. Gracias a Dios nunca tuve complejos. Siempre hicieron bromas de lo chaparro que soy, ¿verdad? Y como no era suficiente, pues yo les seguía todavía echando más, ¿no?, para que vean que yo tenía más repertorio que ellos. Y todavía de vez en cuando, ¿verdad?, saqueo. Yo creo que estaba más alto que yo. ¿Qué le hace? Pero en la nueva vida, a veces digo, ¿cómo iremos? Porque no habitaremos en cuerpos, en estuches diferentes de los que estamos ahora, ¿verdad? Algunos se preguntan, bueno, mi hijo o mi hija se murió muy pequeño, cuando lleguemos al cielo, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Verdad? Mi abuelo ya era muy anciano, tenía casi los 100 años, cuando lleguemos al cielo, ¿cómo lo vamos a ver? Y erramos en esa forma. Porque la Escritura dice que el tiempo no existe, no pasa, no habitaremos en cuerpos como estos, que envejecen. Entonces, ¿cómo seremos? ¿Cómo nos conoceremos? ¿Nos consolamos? ¿Verdad? Cuando un familiar se nos adelante, un ser amado, y decimos, te volveremos a ver. ¿Será cierto?
Nos consolamos con eso, mis hermanos. Si lo veremos, no lo sé. Pero estaremos en un lugar, mire, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Viviremos en cuerpos glorificados. Tendremos alas. Bueno, dice que seremos como los ángeles. Pero, ¿se acuerdan que hablamos acerca de los ángeles en unos estudios? Y decíamos que los ángeles los representan con alas. Pero no necesariamente. Si en lo espiritual habitan los ángeles, no necesitan alas para transportarse o volar, ¿verdad?, de un lado para otro. El significado de ello es que se transportan a una velocidad muy rápida de un lugar a otro. Pero nosotros tenemos una esperanza viva. Amén. Cuando estamos a lo mejor pasando por momentos de desánimo, a lo mejor estamos deprimidos, a lo mejor no sé qué pueda llegar, o de temores o de angustias a su vida, usted solamente acuérdese que en esta tierra, mis hermanos, no vamos a estar para siempre. Es solamente un periodo de tiempo y es tan corto lo que vivimos aquí, que en realidad la vida comienza cuando dejamos este cuerpo aquí en esta tierra. Ahí es donde comienza la vida, ahí es donde comienza la eternidad. Y entonces consolémonos con ello. Ya nuestro corazón, nuestra vida le pertenece al Señor. Viviremos para siempre con Él. Y esa es nuestra esperanza viva. Por eso dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, ya nacimos una vez de la forma natural, pero nos hizo renacer ahora en un espíritu, porque estábamos alejados de Dios. El pecado nos separaba de Él. Dice: renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sigue diciendo el verso 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, escuche bien, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire la herencia que vamos a tener. Dice que es incorruptible. ¿Qué quiere decir eso? No se corrompe, no se acaba, no se desgasta, no se desaparece, no se desvanece. Es incorruptible, es para siempre, es para la eternidad. Dice que no puede contaminarse, es incontaminable. Dice es inmarcesible, y esta palabra como que va más allá, es más fuerte que el diamante. Nada puede dañarlo. ¿Y sabe qué más es la misericordia de Dios? Esa misericordia de Dios es descrita como eterna. Es para siempre. Hay un salmo, creo que es el 36 o el 136. Se me hace que es el 136. Donde todo el salmo, ¿verdad?, se dice una frase y luego dice: porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y para siempre, mis hermanos, es una palabra que está hablando de una eternidad. Es algo que nunca se acaba, que no tiene un límite, que no tiene un fin. Y dice eterna, en el Salmo 89, 28 dice: para siempre le conservaré mi misericordia. ¿A quiénes? A sus hijos, y mi pacto será firme con él. Primer libro de Crónicas 16:34 dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y es eterna. Dice, porque su misericordia es eterna. La misericordia de Dios, mis hermanos, fue manifestada en Cristo Jesús. ¿Dios ha tenido misericordia de ti? Yo creo que todos los días, mis hermanos, porque la Biblia lo declara. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Sus misericordias. Tiene compasión de ti, tiene compasión de mí, te guarda, te cuida, te protege. ¿Lo mereces? No. ¿Por qué? Porque todavía seguimos siendo malos. Pero me esfuerzo. Y hermanos, la Escritura dice que aún las mejores obras de nosotros, las obras más rectas, las obras de justicias que hacemos, por más que nos lavemos, nos bañemos y nos limpiemos nuestra mente y nuestro corazón de toda contaminación y vivamos aquí en el templo,
y hagamos muchas compasión, tengamos generosidad con la gente, todo aquello, lo mejor que hagamos, dice la Escritura, todavía siguen siendo como trapos de inmundicia delante de Dios, porque su santidad es grande. Y entonces, aun cuando nos esforzamos en todo ello, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pone el ejemplo de aquel siervo que va, trabaja, saca su jornada, viene a la casa todavía y le dice a su amo, ¿verdad? Le prepara la comida, le sirve de comer, le limpia la mesa y todo ello, ¿verdad? Y él todavía no se sienta a comer, a pesar de que fue y trabajó al campo, vino, ya le sirvió a su amo y todavía le dice, bien, amo, ¿todavía necesitas algo más? Y dice el Señor, aún haciendo eso, dice, todavía es un siervo inútil, porque solamente hizo lo que tenía que hacer, o lo que le pidieron que hiciera. Y entonces, ante ese ejemplo, mis hermanos, ¿dónde quedamos nosotros? Entonces, la misericordia de Dios realmente son tan grandes, y no las merecemos. ¿Merecíamos que Jesucristo viniera a este mundo? ¿Que muriera por nosotros? No lo merecíamos, pero Dios, en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesucristo. Lucas capítulo 1, versos 77 y 78. Este es uno de los capítulos, ¿verdad?, que tienen bastantes versos. Y dice así: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos con que nos visitó desde lo alto de la aurora. La misericordia de Dios está manifestada en la salvación, mis hermanos. Tito capítulo 3, verso 5 dice que nos salvó. Usted va a escuchar mucho este verso desde este púlpito, porque es parte de esos versos, ¿verdad?, que son parte de nuestra columna, que son partes con los que nosotros pudiéramos, dijo un pastor, ¿verdad?, creo que es el maestro de teología, decía, con ese verso, dice, pudiéramos sobrevivir allá, dijo, allá en una isla. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y una vez más, recuerde que justicia es hacer lo que es correcto, lo recto, lo que place a Dios, la voluntad perfecta de Dios. Eso es justicia. Y dice aquí, no por justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso estamos viendo la historia de Lot, porque aquí se ejemplifica la misericordia grande de Dios. Ahora, Lot era un hombre que temía a Dios. Dios no lo estaba rescatando ni estaba teniendo misericordia de él por los lazos, ¿verdad?, de parentesco que tenía con Abraham, sino porque a pesar de que Lot vivía en medio de un valle, en ciudades donde tenía negocios, donde se había establecido, y había tanta perversión y maldad, él honraba a Dios. Si no, ¿de qué otra manera hubiera sido salvo? ¿De qué otra manera hubiese sido rescatado por Dios mismo, enviando a sus ángeles para sacarlo de ahí y ponerlos a salvo? Y luego vemos, si usted continúa viendo la biografía ahí de Lot, se da cuenta que, Lot, Dios lo rescata y lo lleva a un lugar, ¿verdad? Le concede la petición de irse a ese pequeño pueblo Zoar, que por petición de él, pues no es quemado. Y luego piensan que, ya, se acabó el mundo, nomás sobrevivimos nosotros. Plantó ahí una viña y se puso borracho. Vinieron las hijas, lo emborracharon, ¿verdad? Y viene el incesto. De ahí nacen los moabitas. Y luego también los amonitas, ¿verdad?, de la hija menor. Y empiezan otra vez a procrearse y se hacen.
y la maldad continúa. Porque decíamos en la mañana, está de continuo en el pensamiento y en el corazón del hombre de continuo el mal. ¿Quién lo dijo? Dios. Y vemos la misericordia de Dios sobre Lot. Y toda esa misericordia de Dios, mis hermanos, para nosotros también, a través de Cristo. Qué bendecidos estamos, ¿no es cierto? Tenemos toda la palabra. Tenemos todas las experiencias que muchos hombres vivieron en el Antiguo Testamento. Y dice la Escritura que todas esas fueron, ¿verdad?, escritas para que nosotros podamos ver esos ejemplos y no caer en esos errores que ellos cayeron. Y a veces a lo mejor se nos ocurre a nosotros decir, ¿verdad?, y pensar de esta manera, digo, ay, pero qué israelitas tan cabezones, ¿verdad? Es una expresión, ¿verdad? Cabezones, la palabra hebrea de, ¿cómo? ¿Cómo es posible que viendo las manifestaciones que Dios hacía, cuando fueron sacados de Egipto, llegaron a aquel monte donde dice que habían truenos, relámpagos y el monte humeaba, y tenían miedo, tenían temor, y no quisieron hablar con Dios? Dijeron a Moisés, Moisés, mejor habla con él, ¿verdad? Porque no vaya a ser que nos consuma. Viendo las maravillas, comiendo de a gratis todos los días, sin tener que trabajar. ¿A cuánto no nos gustaría eso? No tener que trabajar. A veces les digo a los compañeros que, ¿verdad? No, ya cuando me retire, una casita ahí al lado del lago para no estar ahí pescando. Te vas a retirar en el panteón. Y luego a veces me dicen, sí, don George, porque es un señor que también, ¿verdad? El señor ya tenía como 70 años y él decía, cuando me retire, y se murió y nunca se retiró. Es la vida del hombre. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Pero de qué estaba hablando yo? Ya estoy viejo, ya me voy a retirar. Ya despertó usted también, ¿verdad? Esa es la vida del hombre, mis hermanos. La misericordia de Dios es tan grande y la experimentamos a cada momento. Toda esa misericordia de Dios para nosotros a través de Cristo. El pueblo de Israel pudo ver de cerca la grandeza de Dios, el desafío de Dios a todas las deidades de Egipto, el poder tan grande con el que él salió. Vieron como aquel profeta, con una oración ni siquiera tan larga, pero el fuego pudieron verlo descender y consumir aquel holocausto. Pudieron ver con sus propios ojos cómo el mar rojo se abría. Y dice la Escritura que ellos pasaron en seco. ¿Entiende esa palabra? Ni siquiera se enlodaron los zapatos. En seco pasaron. Conquistaron los pueblos, pero quien iba peleando por ellos era Dios. ¿Vieron todo eso? Y está escrito ahí, mis hermanos. Vemos ahí Sodoma y Gomorra. Y así vemos la biografía de cada uno de los hombres de Dios viviendo en medio del paganismo y todo ello. Y perseveraron en la fe. ¿Les fue difícil? Sí. ¿Cómo estamos perseverando en estos tiempos dentro de una sociedad que es contraria a los designios de Dios? ¿Es difícil? A veces se pone difícil. Pero
Pero cuando nuestra confianza es plena y cuando estamos dispuestos a pagar el costo del discipulado, de ser discípulo de Cristo, en realidad, ¿verdad? No. Dice que Esteban estaba siendo apedreado y él no se quejaba por, ay, ya me pegaron, ay, es verdad, no. Ni trataba de esquivar las piedras. Él solamente dice que estaba viendo y dice, y expresa con palabras, veo el cielo abierto. Dice que veía a Jesucristo. Y todavía dice, Señor, no les consideres este pecado. Me están matando, pero no los tomes en cuenta. Hombre, a nosotros nos rompen una uña, ¿verdad? Y ya les queremos arrancar la mano. Misericordia. Y a veces pensamos, ellos vieron todos esos milagros, ¿cómo es posible que no creían? Hermano, cada día Dios derrama de su misericordia sobre ti. Cada día son nuevas para ti. Y lo hemos dicho muchas veces, estamos tan acostumbrados a vivir de los milagros de Dios, a verlos diariamente, de tal manera que ya lo vemos como algo común, normal. Muchas veces ya ni gracias le damos a Dios. Pensamos que Él está obligado a ejercer sobre nosotros, ¿verdad? Todo eso. Pero toda esa misericordia. No hemos cambiado. No hemos cambiado. No somos diferentes de los antiguos. Decíamos, ¿cómo es posible que iban detrás de otros dioses? No somos diferentes. Tenemos un Dios grande. Y muchas veces nuestro corazón se enfría y se va detrás de otras cosas. Toda esa misericordia de Dios para nosotros a través de Cristo, dice Efesios capítulo 2, verso 7, ya casi termino, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, porque se necesita creer. Se necesita la fe. Y la fe, mis hermanos, el creer para nosotros implica obediencia. Porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Y dice que es por medio de la fe, y esto dice que no es algo que pertenezca a nosotros, sino que esto es un regalo que Dios nos da, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3, verso 3 y 4, 4, 5 y 6, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Otra vez este verso. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el Dios misericordioso que nosotros tenemos. Ese es el Dios misericordioso que nosotros pregonamos, que proclamamos, que anunciamos. Este es el Dios que mucha gente no puede entender. ¿Sabe que usted se va a encontrar con personas que dicen, yo no creo que Dios me perdone todo lo que yo he hecho? Usted se va a encontrar con personas que por lo menos aceptan que han sido tan malos, que su pecado y su maldad es tan grande que ellos mismos dicen, no creo que Dios pueda perdonarme lo que yo he hecho. Y déjeme decirle una cosa, no importa lo que tú hayas hecho, no importa, si tú te arrepientes con todo tu corazón, Dios te perdona. Te digo por qué. Porque Hechos capítulo 17, verso 30 dice esto, que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, dice, ahora manda
a todos los hombres que se arrepientan. Hay mucha gente que ha sido lo que ha sido por ignorancia, porque no había conocido del Dios verdadero. Y hay un pecado que Dios no perdona. Uno solo. Y lo dijo el Señor Jesucristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia es que si en tu corazón algo te está diciendo, algo te está redarguyendo acerca de esta palabra, y te está diciendo tú eres un pecador, y te está convenciendo de que tú eres un pecador, pero tú no crees a eso, porque quien está haciendo esa función dentro de ti, en tu corazón, se llama Espíritu Santo. Es lo que el Señor Jesucristo dice, y Él los convencerá de justicia, de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. El no creer al Espíritu Santo, eso es la blasfemia. Cuando usted rechaza el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo, entonces ahí es donde venimos, ¿verdad? Donde leía en el artículo de fe, donde dice que el hombre, dice que el único obstáculo para su salvación es la depravación inherente y el rechazamiento voluntario de Cristo. Cuando el hombre hace eso, por supuesto que Dios no puede salvarle. Pero cuando el hombre dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, Dios se compromete y da su palabra de que todo aquel que venga arrepentido, todo aquel que reconozca que necesita ser salvo y que mira a Él para ser salvo, Él le va a salvar. No hay manera de cómo comprar la salvación. No es por la cantidad de dinero que usted dé a la iglesia. No es por la cantidad de obras buenas que usted haga allá. Quizás en cada esquina donde usted encuentre a alguien, si usted tiene la posibilidad y le da a todas las personas que están pidiendo, no es con eso que usted se gana la entrada al reino de Dios. Hacer eso es bueno, qué bueno, que pues es generoso y puede hacer eso, pero no es lo que le da la entrada al cielo. No es solamente guardando los mandamientos que entra usted al cielo, porque vamos a encontrar personas que son muy moralistas. No son cristianos, no creen en Dios, pero son muy morales, muy moralistas. La invitación es esta, mis hermanos. ¿Qué hacemos con esa misericordia que Dios nos ha dado? Por haber nosotros recibido una salvación tan grande. Por esa razón debemos de servir a Dios con un corazón agradecido, porque no merecíamos nada, y nada de lo que tenemos nos pertenece. Periódicamente nos iremos yendo de este mundo y absolutamente todo se va a quedar aquí. La casa, el carro, hasta las chanclas, todo lo vamos a dejar aquí. Dicen por ahí, colgó los tenis. Bueno, es una expresión, ¿no? Porque todo se queda aquí. Todo se queda aquí. Pero ¿dónde despertaremos en la eternidad? Eso es lo más importante. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu convicción? ¿Cómo está tu seguridad en Cristo? Aprovecha ahora que hay misericordia. Vivimos en tiempo de gracia. Escucha bien, no abuses de ella. Porque por causa de perseverar en el pecado, dice que el corazón de aquellos que perseveraron en el pecado, su corazón fue cauterizado. De tal manera que ya no tenían sensibilidad de la maldad que hacían. Posible que Sodoma y Gomorra estaban en esa situación y Dios trajo juicio para ellos. Mantente fiel y firme y tu esperanza viva. La misericordia de Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu gran misericordia, mi Dios, con que nos has amado.
Gracias por la demostración más grande de amor a través de tu Hijo Jesucristo. Ninguno merecíamos ser salvos. Sin embargo, a ti te plació y nos ha dado salvación. Bendice a tu pueblo y permite que en esta tarde, mi Dios amado, si hay algún corazón que todavía no te conoce, si hay un corazón que todavía está entenebrecido, dice tu palabra que tú nos llamas de las tinieblas a tu luz admirable. Permite que en este momento, Señor, haya fiesta en el cielo. Dice que cuando hay un pecador que se arrepiente, los ángeles tuyos hacen fiesta delante de ti. Que tu Espíritu Santo esté obrando salvación en este momento. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Quiero hacerte una invitación en esta tarde. Yo sé con todo mi corazón que tú ya has hecho esta decisión antes, pero si no la has hecho, en esta tarde tú puedes decirle al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador y que no merezco de tu misericordia, pero la necesito. Yo necesito creer en ti, necesito ser salvo. Ayúdame a creer, dijo un hombre. Ayúdame a creer. Si tú no puedes creer lo suficiente, pídele al Señor con todo tu corazón. Él quiere hacerte una nueva criatura. Si puedes decirle con todo tu corazón: Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que necesito un Salvador. Y creo que Jesucristo murió por mí en la cruz. Ven y toma el control de mi corazón y de mi vida. Perdona por todos mis pecados. Toma todo el paquete de mis pecados, Señor. Y como tu palabra dice que tú nos sepultas en lo profundo del mar y que nunca vuelves a acordarte de ellos, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por morir por mí. Gracias por hacerme tu hijo o tu hija. Gracias, Señor Jesús. Si tú pediste al Señor con todo tu corazón, las palabras pueden parecer simples o muy sencillas, pero cuando tú lo haces con todo tu corazón, Dios es un Dios de su palabra. Dios toma tu palabra y te perdona. Gracias te damos, Padre Santo, en esta tarde. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y permite, Señor, que cada día, Señor, la gente siga haciendo decisiones por tu cielo. Que podamos mantener nuestra esperanza viva en ti. Danos la fuerza y los recursos, Señor, para seguir, Señor, avanzando mientras estamos en esta tierra, pregonando y predicando, Señor, tu palabra. Danos la fuerza que necesitamos, Señor, para someternos primeramente a ti, para resistir al diablo, para ser buenos ministros tuyos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. El pueblo del Señor dice: Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor no ha venido, nos vemos el miércoles. Nuestros hermanos, ¿verdad? Vamos a tener la junta, ¿verdad? Vamos a la capilla.